Saludos a todos nuestros televidentes. Yo soy Mabel Bonilla y me place acompañarles en una entrega más de su espacio dedicado al urbanismo Visor Urbano. Como siempre me acompaña el destacado arquitecto y planificador urbano Mayobanex Suazo. Hola, Mayobanex. Hola, Mabel, ¿todo bien? Aquí relajado, hoy vine como relax. ¿Viniste relajado? No estoy porque me saquen de mi zona de confort. ¿Viniste en modo zen? Vine así, vine pausa, tranquilo, relajado. El ritmo de vida que se lleva en nuestras ciudades, sobre todo en estos tiempos, y es lo que quizás se pronostica que continúe así, es bastante acelerado. Entonces, entendería yo que esa actitud está bastante apropiada. Bueno, lo que pasa es que yo después de mi jornada laboral siempre trato de tomarme un vinito, bajarle un poquito la tensión. Bajar los niveles de cortisol. Así es. ¿Qué vamos a tratar entonces en la entrega de hoy de Visor Urbano? Bueno, mucha gente me ha pedido, hemos recibido ya varios correos de muchas personas que quieren que hablemos sobre el libro y que hable un poquito sobre el libro de La Primada, que fue un libro que pusimos en circulación el año pasado, que ha tenido una acogida bastante importante. De hecho, ya quedan muy pocas unidades, señores. Gracias a Papá Dios se nos vendió prácticamente las 2 tiradas que se hicieron en un tiempo récord. Permíteme presentarles entonces a nuestros televidentes de Visor Urbano. La portada de tu libro se titula La Primada, Génesis del urbanismo en el Nuevo Mundo. Este libro es de la autoría de Mayobanex Suazo. Ya acabas de decir que se publicó el año pasado. ¿Exactamente en qué fecha? Se publicó en noviembre en la Ciudad de México, en la UNAM, específicamente el 17 de noviembre del 23. Ya se han tirado sus dos tiradas, prácticamente, valga la redundancia. Y bueno, ya se han vendido cerca de 2.300 ejemplares. Por el título, evidentemente, decimos que el libro se trata de la ciudad de Santo Domingo. Así es. Desde sus inicios históricos, ¿no? Desde cuando Miguel Díez conoció a esa cacica, como le llamaban, Osema, perdón. Osema, muy bien. Veo que el libro está también bastante bien ilustrado. De ahí salió Miguelito, el primer mestizo, señores, del Nuevo Mundo. Se llama... No, es cierto, hijo de español, hijo de español y hijo de la cacica. Exacto, pero Miguel, no Miguelito. Le decían Miguelito porque papá se llamaba Miguel. Bueno, es válido, sí. Háblanos de la ilustración del libro. Tiene bastantes imágenes. Veo un trabajo fotográfico muy bonito también. Sí, ese trabajo fotográfico muy extenso, como bien dices, costó mucho conseguirlo, costó mucho, tuvimos que hacer fotos, porque en esto de libros, señores, hay que tener un cuidado en lo que son las selecciones de las fotografías e imágenes que uno va a utilizar por un tema de derecho de autor. Y fue gestionado, por lo menos la parte que tiene que ver con edición, corrección de estilo, edición, por nuestra querida Margarita Marmolejo, una persona muy eficiente en ese sentido, y que me sentí sumamente a gusto trabajando con ella. Y el libro básicamente habla sobre esa evolución urbana que ha tenido la ciudad de Santo Domingo desde su fundación en el año 1496 hasta la fecha, incluyendo todos los acontecimientos que han incidido en lo que ha sido ese crecimiento, tanto político, social, económico. Aquí, de hecho, estoy viendo unas imágenes comparativas de diferentes años que ilustran justamente el crecimiento que acabas de mencionar. Bueno, sí, estas imágenes reflejan, no sé si nuestro director puede hacer un poquito de close-up, estas imágenes que precisamente expresan desde el año 1984 cómo esa huella urbana de Santo Domingo ha crecido tanto que ha llegado a un proceso de conurbación con provincias incluso, claro, que ya están cercanas, prácticamente agregadas, como lo es San Cristóbal y también el municipio de Boca Chica, que ya prácticamente en ese proceso de Boca Chica aquí se ve como parte de Santo Domingo, o sea, no. Ya es parte de Santo Domingo, de hecho forma parte de lo que es el Gran Santo Domingo. Correcto. ¿Cuál fue tu experiencia o sea, a nivel personal en el desarrollo de este libro? Mira, el libro surgió de una inquietud que siempre tenía en mi proceso de estudiante a nivel de maestría. Siempre buscaba mucha información y siempre trataba de conseguir mucha información que me orientara sobre algunos aspectos desde el punto de vista de urbanismo y pudiéramos conseguir información válida. Y me di cuenta que había una carencia de libros que hablaran sobre la evolución urbana y que me hicieran un narrativo cronológico de cuál ha sido ese proceso. Entonces,
Hay muchos libros que hablan sobre la historia de Santo Domingo, muchos libros interesantísimos. Está Navarijo, está La Misericordia y sus entornos, los 500 años de los Ama. Pero son libros que se enfocan muchas veces en la parte arquitectónica y la parte de historia. Nosotros queríamos hacer algo que enfocara lo que era la evolución urbana de la ciudad de Santo Domingo. Y que hablara también de la actualidad. Claro, de y lo que no es Santo solamente, Domingo hoy en día. y no solamente eso, sino que se entendiera por qué Santo Domingo ha crecido como ha crecido. Entonces, en este libro es lo que buscamos es llevar una información a nuestros lectores de que puedan entender cuáles acontecimientos sociales, políticos, económicos han incidido en ese crecimiento desde que se fundó la ciudad, cuando Bartolomé Colón la funda en la zona en la margen oriental del río Sama, que esa fue la primera ciudad. No es donde nosotros conocemos la ciudad colonial hoy en día. Eso luego de un devastador huracán que barrió prácticamente con lo que era ese territorio. Entonces la ciudad crece y cruza a lo que es la margen donde hoy conocemos y la ciudad colonial ya. Con esa visión de Nicolás de Obando, que siempre hay un debate. Que muchas personas tienen esa confusión o les falta esa información y piensan que ahí fue justamente el primer asentamiento. No, esta es la segunda parte del asentamiento. Lógicamente se queda como ciudad primada, pero la primera parte del asentamiento quedan muy pocos vestigios de su fundación. Y siempre se ha dicho, bueno, hay siempre discusiones, yo siempre discuto de manera lógicamente amena con muchos de nuestros historiadores, donde se preguntan quién yo creo que fue más importante para la ciudad, si Obando o Diego Colón. Y yo soy dieguista en ese sentido. No estoy diciendo que Obando... Hay una división de esas vertientes. No estoy diciendo que Obando no tuvo una visión planificadora original, pero a nivel lo que fue el desarrollo de lo que fue la ciudad de Santo Domingo, Diego Colón fue mucho más incidente, aunque la visión original de esa cuadrícula o bandina, como le llamamos, perfectamente ubicada, fue precisamente incluso inspirada para generar otras ciudades, no solamente en el Nuevo Mundo, sino en Europa. O sea, formó parte de esa creación. Y el origen de Santo Domingo surge prácticamente, aunque hay diversas opiniones de muchos expertos e historiadores, unos que dicen que el nombre de Santo Domingo viene del papá de Diego Colón, del papá de Cristóbal Colón, otros que dicen que eso fue porque llegaron un domingo a la zona después de pasar mucho trabajo, de llegar desde la Isabela. Imagínense ustedes, por ahí que mi mamá, era mi mamá de esos lados de la Isabela. Aunque yo digo que soy de origen griego, pero no, la gente no lo cree. Lo importante es lo que tú creas. Mis orígenes son del Mamey, señores. Es una colonia griega que en su momento, no, mentira, pero sí, ese trayecto que trae prácticamente, se decía, algunos historiadores coinciden con eso, con que el nombre de Domingo viene de santo y que llegaron ese domingo. Y que generaron, entonces, para mí... Muy poco, por cierto, en la Isabela, o sea, quedan muy pocos... sí, básicamente lo que quedan ya son ruinas en el área donde se generó lo que era el Fuerte de la Paz, el Fuerte de Navidad, perdón. Quedan muy pocos vestigios ya de lo que fue la ciudad original. De hecho, no existen, solamente las ruinas. Entonces, Santo Domingo surge prácticamente por una casualidad. Miguel Díaz, que era uno de los personeros de Bartolomé Colón, tuvo una situación con otro de los militares que custodiaban el tema de la ciudad y lo mata. Sale huyendo hacia la parte sur, como dicen, o sea, sin rumbo. Exacto. Y llega a esta zona, de acuerdo a lo que coinciden varios historiadores, llega a esta zona de Santo Domingo, del río Sama, y conoce a la cacica. De ahí se empieza a explorar y vuelve otra vez donde Bartolomé y le dice: mire, yo encontré todo el oro del mundo allí, vamos para allá abajo. Vamos para allá. Que allá hay más vida que aquí, ya aquí se la había acabado. Claro, y también la costa. La costa, entonces se empiezan a explorar las zonas de Jaina y todo ese tipo de cosas, y se establecen en la margen oriental del río Osama, donde hoy es Villa Duarte. Esa zona de Villa Duarte, ahí era donde originalmente estaba el primer asentamiento. Que obviamente también el caudal del río no era el mismo en ese tiempo. No, totalmente. Y era incluso mucho menos contaminado que ahora. Pues perfectamente ya el río, navegable. había pesca, ellos se suministraban de ella. Hoy en día tú no sacas ni un pescadito de ahí. Claro. Entonces, esta situación empieza y ya la ciudad va creciendo, y la misma necesidad, Mabel, quiero que entiendas que el libro lo que expresa es esa misma necesidad ciudadana de crecer.
el rico empieza a vivir y luego que ya empieza, ya no cabe en el lugar, entonces empieza a buscar y a explorar a desplazarse. Esos desplazamientos son los que empiezan a generar esa ciudad expansiva. Y después del año 1496, la ciudad fue destruida en gran parte por la invasión de Drake. Que todavía hoy quedan muchas ruinas que fueron parte de esa invasión. Y ese crecimiento fue muy moderado hasta llegar incluso, pasaron muchos años y fue muy moderado. La ciudad fue creciendo gradualmente, si bien es cierto que empezaban a haber asentamientos informales extramuros, como la zona de San Carlos, el mismo Los Minas, pero no es hasta el 1886 cuando se crea por primera vez un diseño planificado de la ciudad o una expansión de la ciudad extramuros. Se rompe la ciudad, no se rompe literalmente, sino que se abre la ciudad a nuevas tendencias, que fue en el gobierno de Luis Cerox en 1886 específicamente, producto de esa necesidad de empezar a ampliar el territorio porque ya la población iba creciendo. Entonces se crea lo que hoy conocemos como Ciudad Nueva, donde está el Palacio de Justicia, que mucha gente no conoce. Ya ahí la gente más pudiente empezaron a moverse para allá, a movilizarse para allá. Hasta ahora lo que has ido comentando, de acuerdo a la división del libro, porque está dividido en partes, la primera, desarrollo y evolución de la ciudad de Santo Domingo, que entonces es toda esa parte histórica que estuvimos resumiendo brevemente. Y entonces cuando ya se produce ese rompimiento de la ciudad amurallada, como se conocía, entonces vendríamos entrando en la segunda parte, que es Santo Domingo, capital de la República Dominicana, ¿no? Sí, mira qué sucede. Hay que entender que las ciudades siempre cambian muchas veces, o su visión de ciudad de crecimiento se distorsiona, se frena o se amplía, o se expande, dependiendo de cuáles sean los acontecimientos. Después del año 1900, después de la muerte del presidente Ramón Cáceres, hay prácticamente unos 7, 8 años de mucha inestabilidad política, 5 presidentes en menos de 5 años, no había una estabilidad. Eso provoca incluso que en el año de 1916 lleguen los americanos en la primera intervención norteamericana a proteger sus intereses, que es lo que hacen. Entonces, entre el 16 y el 24, la ciudad empieza a cambiar su visión, porque los norteamericanos en ese momento hacen puentes, hacen vías, carreteras más útiles y la gente ya empieza a moverse. Pero a partir y la misma ciudadanía, porque era inevitable que sucediera esa influencia también a nivel cultural, a nivel, de las personas. Pero ya en los años, principios de la primera década de los años 1900, en 1910, empieza a expandirse un lugar que todos conocemos como Gascue, que eran terrenos de Francisco de Gascue, que era el tesorero prácticamente de la ciudad, y tenía esos terrenos, y ahí empezó a urbanizarse Gascue. Gascue mantiene como un aura de todavía día de hoy. Gascue genera todavía una pasión muy importante en sus ciudadanos, y gente que vive, incluso viejitos de 100 años, viven todavía en su casita de Gascue, porque Gascue representó en su momento lo que era esa ciudad que no se conocía en el país, y vino con un criterio europeo de ciudad jardín. Esa famosa ciudad jardín que a veces muchas personas hablan, es precisamente donde se empieza a implementar en Gascue. Pero no es a partir de 1924 que empieza ya esa expansión con mucho más vertiginosa. Más vertiginosa. Y otro acontecimiento que marca el rumbo de la ciudad es el ciclón San Zenón, tan solo 15 años después de Rafael Leonidas Trujillo Molina asumir la presidencia, viene el ciclón San Zenón. Devastador completamente para lo que fue el país y la ciudad de Santo Domingo principalmente. Forzosamente, entonces, ahí tiene que venir un resurgir, ¿no? Exacto. Fíjate que yo en otros programas he hablado de que cada vez que viene un evento con una desgracia, empiezan a cambiar lo que son las normas, y es precisamente después del ciclón San Zenón, mediante el decreto 142-31, emitido por el presidente Trujillo en su momento, que se crea el primer código constructivo. Aquí no había código constructivo, y a partir de ahí se empieza a regular la construcción.
Luego, Claro, en el porque año... entonces se vio que luego de este fenómeno natural, obviamente imponente y de bastante fuerza destructiva, entonces todo quedó devastado y había que tomar medidas. Correcto. Ya en el año 1936 viene un segundo código que modifica ese decreto, que es el 136-36, y ahí cambia en ese mismo año, en 1936, le cambian el nombre a la ciudad. Recuerda que la ciudad se llamó a partir de 1936 hasta el año 61, cuando cae el régimen, Ciudad Trujillo. Claro. Y ese Ciudad Trujillo viene precisamente porque algunos adulones del presidente Trujillo en su momento, que producto del trabajo que había hecho el dictador, porque si bien es cierto, hay que reconocerlo, que empezó a ordenarse el territorio en su gestión, entonces le cambian el nombre en ese momento, en 1936, y esto provoca que en el año 1944 se promulga la ley 675-44 de ornato y que hablábamos en el plazo y hablamos en el programa anterior sobre la importancia de la actualización, que todavía 71 años después está vigente. Ya más adelante vienen otras leyes que van surgiendo, como la ley 6232, que crea las direcciones de planeamiento urbano en el año 64. A partir de ahí se va creando también la ley que crea lo que es el Ministerio de Obras Públicas, y así sucesivamente vienen cambiando la ley cada vez que hay una inestabilidad. La ciudad cambia a partir del año de 1961 al 1965, pasa lo mismo que pasó luego de la muerte, del magnicidio de Ramón Cáceres. Claro. Fíjate cómo la historia se repite. Se repite. Entonces, cuando cuando asesinan al dictador, son dos magnicidios, estamos hablando del primero, y luego con Trujillo, entonces se genera una sinergia, una inestabilidad política, económica, social entre el año de 1961 y el año de 1965 o hasta el año de 1966, donde hay también varios presidentes, viene el triunvirato y todo ese proceso, viene la revolución, y ahí empiezan mucha incertidumbre también. Ahí empiezan a sentarse de manera irregular y a ocupar terrenos que eran de la familia de los Trujillo, y de ahí salen barrios como el Manguito, como la Yuca, como todos estos barrios periféricos que se empiezan a sentar, huyéndole a los problemas de la guerra. Claro, una vez, por ejemplo, que ya hay un asentamiento de personas en un territorio no autorizado, no hay forma de regular esa parte, o sea, no hay forma de cómo mover las personas de ahí, o sea, ya eso hay que trabajar con eso y resolver como se pueda, ¿no? Mira, es un tema legal, de derecho, muy complejo. y hasta de tema, o sea, de un tema hasta humano. Eso te iba a decir, de humanidad, porque entonces, ¿qué tú haces con esas personas? Y los derechos humanos defienden. ¿Hacia dónde tú las mueves? Porque la vas a desalojar, la vas a dejar sin hogar. O sea, ¿qué se hace con esas familias? Y las organizaciones de derechos humanos defienden que no se maltrate a estas personas que... Ahora bien, de hecho, nosotros estamos bien, porque en otros países, como en España, por ejemplo, después que se metieron ahí, ya no hay quien lo saque. No hay forma. Y esa casa... Mira, pero esa casa la compré yo, no, pero que ahí se mudaron una gente y que usted no lo puede sacar así. Un tema muy complejo. Un tema muy complejo y de mucha sensibilidad. Claro. Entonces eso pasó en la ciudad. Y esos barrios se mantienen hoy en día en la misma ubicación y todo. Exacto, por eso Santo Domingo tiene aproximadamente 844 barrios o sectores marginados, o sectores vulnerables, como lo quieran llamar. Y incluso algunos de ellos que se mantienen, por ejemplo, ahí y en todo su alrededor es algo completamente diferente. Entonces viene una época, los famosos 12 años del gobierno de Balaguer. También. Criticados por unos, defendidos por otros, no entraremos en esa etapa, pero desde el punto de vista de modernización en su momento de lo que fue la ciudad, empieza a crearse una serie de construcciones, de carreteras, de puentes, de avenidas principales que hoy marcan y forman parte de esa estructura y morfología de lo que compone el Gran Santo Domingo. Y que en su momento fueron también bastante beneficiosas para ese desarrollo. Así es. Entonces, y marcó prácticamente el futuro y el crecimiento urbano. En los años de la dictadura, la ordenación del territorio fue muy vinculante y fue muy visionaria. Si hay algo que se le puede destacar a ese régimen, precisamente, es que existía una
una definición muy clara de lo que era la planificación urbana y hacia dónde y cómo iba a crecer la ciudad. A partir de ahí, entonces, o a partir de dónde. Mira, yo estoy diciendo esto y ahorita dicen que yo soy pro Trujillo, señores. Yo estoy hablando desde el punto de vista técnico. Yo no estoy hablando, estoy defendiendo el régimen. No. Aquí no estamos parcializados, ninguno de nuestros temas. Te iba a preguntar entonces si a partir de ahí consideras o desde qué momento exacto comienzas a describir la tercera parte del libro, un futuro de urbanismo sostenible. Bueno, ya no básicamente todavía no entraríamos en esa etapa. O sea, estamos es una hablando, etapa ya más actual. Ya es más actual, correcto, porque ya hay una necesidad, y lo vemos cada momento, de cuidar el tema de lo que son, de generar políticas públicas que permitan construcciones cada vez más amigables con lo que es el medio ambiente. El cambio climático, señores, no es un discurso. El cambio climático es una cosa seria que nos afecta y tenemos que enfrentarla. Eso no lo podemos coger a la ligera. Claro. Y esto es algo que nos ha afectado mucho como país, precisamente haber tomado a la ligera. Tomar las medidas, porque esas medidas se ven a largo plazo. Correcto. Otro aspecto fundamental, que luego de los primeros 12 años de Balaguer viene el gobierno del PRD en su momento, con Antonio Guzmán y con Salvador Jorge Blanco, que enfocan mucho en el tema de viviendas sociales, viviendas para destinarla a lo que son las personas de escasos recursos, y se genera una gran cantidad de construcciones de viviendas. Eso te iba a decir, esas construcciones que aún se mantienen muchas, que son como que todas iguales. Increíble, o sea, para que tú veas la época. Para regalarlo. Pero en el cuatrenio, por ejemplo, de Salvador Jorge Blanco se construyeron muchas viviendas, fue uno de los gobiernos que más construyó viviendas. Luego entra ya el presidente Balaguer nuevamente con los otros 10 años que gobernó desde el año 86 hasta... Y todos estos cambios, gobiernos, de alguna manera, hacemos el análisis en el libro, tienen sus aportes, sus pros y sus contras, porque todos tienen pros y contras. Entonces, esto marca el crecimiento que ha tenido la ciudad. Por ejemplo, ya de esos 10 años de Balaguer, entra Leonel Fernández, el presidente Leonel Fernández, que... Siempre lo he dicho y yo no tengo temor en decirlo para nada. Siempre he dicho que uno de los aportes más importantes que hizo el presidente Leonel Fernández a lo que es la ciudad de Santo Domingo fue el tema del metro. Definitiva e indiscutiblemente. Todo el que me conoce lo sabe, yo soy pro metro. Y no solamente las 2, 3 líneas que hay, sino yo soy pro metro de que aquí debe de existir un sistema de transporte. Hablando sobre el tránsito, hemos comentado. Y es algo que se lo debemos de destacar al presidente Fernández en su momento. Ya luego viene el presidente Danilo, entonces viene con otra visión. ¿Tú entiendes que el presidente Mejía, antes de Leonel Fernández, su primer gobierno, el presidente Mejía hace un aporte importante también, que es la división territorial. Usted puede estar de acuerdo o no con esta ley, pero es uno de los aportes más importantes que se ha hecho a nivel de socioadministrativo, que es la ley de medio ambiente y la ley 6163-01, que divide el territorio del Distrito Nacional. De que era la forma fue la como... división del crea lo que es el Gran Santo Domingo. Que la forma como se dio, bueno, no era la que todo el mundo quería. En ese momento resultó muy controversial. Fue controversial, pero al final de la jornada ameritaba hacerse. Todas las leyes nuevas, innovadoras, que provocan políticas complejas, indudablemente son atacadas y criticadas. Son controversiales e indudablemente son atacadas. Pero era importante para la administración de lo que es la ciudad esa división. Entonces, y se ha visto. Luego vuelve Leonel Fernández nuevamente, se hace la segunda línea del metro. Perdón, el metro viene después, el metro viene a partir del año 2004, que se hace la primera y segunda línea del metro durante esos 8 años. Que yo, precisamente, antes de pasar ahí para concluir con el metro, yo como ciudadana, tú desde tu expertise darás tu opinión, porque yo me pregunto, o sea, yo como ciudadana me pregunto hoy en día, ¿cómo sería si está caótico desde ya, ¿verdad? O así como está, o con el metro, el tema del tránsito en la ciudad? ¿Cómo sería si esa gran cantidad de personas que mueve el metro estarían moviéndose en la superficie también? Mira, el metro tan solo mueve cerca del 10% de la población que utiliza el transporte público. Yo veo en las paradas las filas de personas, sí, pero, o sea, es mucha pero gente. La mayoría de personas no se movilizan en el metro porque no tienen la capacidad. Ahora mismo no tienen la capacidad, pero lo ideal es... Mira, aquí hay que ser claro, o sea, aquí hay que hacer
un esquema y una política pública destinada a mejorar el transporte público. Claro. Pero así, no es que no, así hay que hacerlo. Porque a veces la mano dura es necesaria. A veces la mano dura es necesaria porque aquí todo el mundo hace lo que le da la gana. Claro. No, pero yo represento mis intereses, no, yo represento, no, aquí hay que ser con eso enfático en que ¿Y el metro? lo que va a ayudar a la ciudad de Santo Domingo principalmente, que es donde hay más problemas, Claro. es el fortalecimiento de un transporte público adecuado, eficiente, para que permita a las personas poder movilizarse con una mejor seguridad. Actualmente tan solo el metro y la ONSA moviliza, bueno, ya no la ONSA, sino los corredores. Los corredores. Porque ya existe la ONSA, pero ya los autobuses más que todo son por vía de corredores. Y esto tan solo moviliza 11.8% de la población. Todo lo otro se moviliza con el sector privado, entiéndase las empresas de transporte, los sindicatos, lo que anteriormente le llamábamos los sindicatos. Entonces esto es importante fortalecerlo y que ellos sean parte integral de este proceso, porque tampoco tú lo puedes sacar y no, que ellos no, tienen que ser parte integral. Hay que buscar la manera de incluirlo. Pero la movilidad urbana eficiente mejora mucho significativamente el desarrollo. Y hemos avanzado, pero nos falta mucho camino por recorrer. Por eso digo, yo soy pro metro donde quiera que voy. Teleférico, perfecto, yo estaba muy bien, bonito, subiendo desde arriba. El teleférico no es un medio de transporte masivo. El teleférico es una ruta alimentadora para que esos medios de transporte masivo, como autobuses y metro, puedan tener una mejor distribución. Pero es importante fortalecer el tema del metro. Cuesta mucho, como usted lo quiera hacer, por arriba, por abajo, por donde usted quiera, pero hay que hacerlo. Pero hay que hacerlo, eso es lo importante. Hay que hacerlo. Entonces, luego viene el gobierno del presidente Danilo Medina, que se enfocó mucho en el desarrollo de ciudades alternas, o sea, en otros territorios. Y el presidente Abinader, que asume en el año 2020, con un programa de vivienda muy interesante, muy organizado. En el caso del presidente Medina, Danilo Medina, se crea lo que es la Barquita, una nueva visión de cómo vivir dentro de la o formalizar la informalidad, o no más bien, sino fortalecer esa informalidad que había y convertirla en formalidad. Un tema que se mantuvo caliente y sobre la palestra. Por lo mismo, porque todos los proyectos que generan este tipo de temas siempre son atacados. Pero al final tenemos que también ver el positivismo de este tipo de cosas. Entonces el presidente Abinader ha desarrollado un interesante y atractivo plan de viviendas donde involucra el sector privado, y el sector privado por primera vez se siente motivado a invertir en viviendas de bajo costo. Claro. Y surge el término bajo costo, o por lo menos se pone de moda, pues ya el bajo costo se tenía, pero ya se pone más de moda, y ya entran muchos desarrolladores empresariales del sector privado a trabajar viviendas de bajo costo. Muchos constructores del sector privado trabajando ese tipo de edificaciones. Entonces, eso se debe a una política de Estado que enfoca precisamente y motiva a la inversión privada a vincularse a eso ha dado como resultado que se han construido mucho más viviendas que en otros cuatrenios, es precisamente por esa vía. Y que una mayor cantidad de la ciudadanía también pueda tener acceso a su vivienda. Claro, por la generación de los bonos. Ahora tú tienes el bono mujer, el bono gas, el bono que sé yo quién, el bono vivienda. El bono, yo no sé si entonces bueno, déjeme dejarlo ahí mejor. Para no meterme en palón. Para no confundirnos. Bueno, entonces podemos decir que el libro La Primada presenta una síntesis bastante interesante, condensada y completa sobre toda la historia de la ciudad de Santo Domingo desde sus inicios hasta la actualidad, ¿no? Sí, mediante este libro vamos a entender qué pasó, por qué Santo Domingo creció hacia el norte, por qué se desarrolló aquí, a qué se debe que el polígono central hoy es el centro, a que todo esto es interesante conocerlo. Es muy friendly el libro, perdón que estoy medio spanglish hoy. Pero es válido. El libro es muy friendly, es fácil de leer porque la narrativa va acompañada de muchos gráficos. Señores, de la época. Es un trabajo fotográfico, miren esto. No me recuerde de eso, que se gastó un dinero ahí. Miren esto, interesantísimo, de verdad. Vale la pena, unas imágenes preciosas que complementan el contenido del libro bastante bien. Unas comparaciones también muy interesantes de edificaciones en tiempos anteriores y actualmente cómo se ven esas mismas calles, por ejemplo.
Unas imágenes bellísimas. Ya quedan pocos, así que aprovechen. Hablando de que queden pocos, por favor, comparte la información de dónde y cómo pueden quizás algunos de los televidentes interesados adquirir el libro. Mira, el libro está en de diferentes librerías a nivel nacional, pero también lo pueden conseguir con nosotros llamándonos llamándonos a nuestras oficinas 829-245-3010, las oficinas de Visor Urbano, escribiéndonos al correo, escribiéndonos a mi celular 829-726-3681. Ya como les dije, quedan muy pocos ejemplares, pero están a disposición para que los que quieran pueden también conseguirlo en algunas librerías nacionales, que por un tema de respeto a las cuñas que se manejan en televisión tenemos que mencionarla toda de manera genérica, pero ustedes pueden ir a cualquiera a buscarlo. Definitivamente. Siempre compartimos los contactos y las direcciones de correo electrónicos. No, nuestro director Ontolete, exacto, ese hombre está ahí, ya hace rato eso está puesto ahí en el... Para que se comuniquen entonces por esa vía y soliciten su ejemplar, ¿no? Así es, la primada. Así le digo yo a mi hermana también. ¿La primada? Sí, la primada, porque ella fue primero que yo. La primogénita. La primada, Génesis del urbanismo en el Nuevo Mundo. Ha estado bastante interesante desglosar esta síntesis de este libro, autoría de Mayovanex Suazo, en donde se habla todo lo relacionado a la historia de la ciudad de Santo Domingo, pero también hasta los tiempos actuales. Ha sido un placer acompañarles en esta entrega de Visor Urbano. Nos vemos en la próxima.